A ver, esto es muy simple. No nos gusta la situación que estamos viviendo, no ahora, no por esta situación de la pandemia y cosas por el estilo, sino en general en la vida podemos encontrarnos en una situación en la que no nos encontramos a gusto. Queremos modificarla y no ahora, desde hace muchos años que queremos cambiarla y no hemos sido capaces. Y buscamos aquí, buscamos allá, y lo que encontramos muchas veces es decepcionante. Yo encontré una cosa que se llama programación, una ciencia, no es una cosa, que se llama programación neurolingüística y quiero compartirla contigo. ¿Qué es programación neurolingüística? Quiero contarte una pequeña historia personal. En 1996 abrí mi segunda empresa de consultoría. La primera había tenido unas sociedades no muy interesantes, no nos habíamos entendido muy bien los socios y yo, y por lo tanto no llegó a ningún puerto. En esta segunda oportunidad decidí hacerlo con el pie derecho, decidí empezar de la forma más estrictamente profesional posible e invertí, por cierto, tiempo y dinero en material de marketing, material de publicidad. Hice un dossier de la empresa y en la página número 4 puse en el dossier algo que yo consideraba que era una extraordinaria ventaja competitiva en comparación con las demás empresas de consultoría. Dije que ponía el dossier, somos expertos en programación neurolingüística aplicable al cambio organizacional. Yo estaba enamorado del dossier, yo entendía lo que eso significaba, pensaba que con esa ventaja competitiva iba a saber diferenciarme perfectamente bien de las demás empresas de consultoría que eran 20 veces más grandes que yo. Sin embargo, la reacción de mis clientes al ver esa pequeña inscripción que hablaba de la programación neurolingüística fue absolutamente nula o bueno, como decía en aquella época uno de mis maestros de ventas, Jeffrey Gitomer, difícilmente llegaban a la cuarta página del dossier, a menos que tú se lo explicases. La realidad es que eso no causó ningún impacto en los clientes. El que yo fuera experto en programación neurolingüística, ya sea porque no representaba realmente ningún impacto para ellos o porque no tenían ni idea de lo que yo estaba hablando, no significó nada. Yo lo puse, pero bueno, no llegó a muy buen puerto. ¿Qué había ocurrido? Yo había estudiado programación neurolingüística y me había encontrado con que era una extraordinaria, la inmejorable ciencia del cambio que yo había podido jamás estudiar y aprender. Hoy en día ya es muy posible, en aquella época desde luego muy poca gente sabía programación neurolingüística o si la había estudiado, porque empezaba a estar un poco de moda, si la había estudiado no tenían ni idea de cómo describirla, pero hoy en día ya puedes encontrar mucha más información al respecto en internet. Es muy probable todavía que alguien, por ejemplo, que te dice yo ya estudié programación neurolingüística no tenga ni idea de cómo explicártela, pero esto ya son otras historias. Y lo que pasa, por ejemplo, si compras un ordenador, una computadora, es que te vas a encontrar a lo mejor con un vendedor, si no compras una Dell, que solamente la puedes comprar online, que te va a dar toda una serie, o inclusive vienen escritas, te va a dar toda una serie de atributos técnicos del equipo que estás comprando, de los cuales probablemente la mayoría de las personas no entienden mucho, que si el procesador, que si la tarjeta de audio, la tarjeta de video, etcétera, etcétera. Y no la compramos tanto por los elementos que contiene, sino la compramos por dos o tres cosas técnicas que sí, la mayoría de las personas que compran un ordenador dominan y fundamentalmente por el precio. Hoy en día, amigos míos que trabajan en el mundo de la venta de los equipos de cómputo, en el mundo de la venta de los ordenadores, dicen que es un commodity, es decir, el precio es el que determina qué tanto se desplaza o no se desplaza. Además, según ellos dicen, se hacen obsoletos cada 4 meses. El punto es que en programación neurolingüística, o la programación neurolingüística a mí no me sirvió para vender nada, o yo no percibí que pudiera vender nada diciéndole al cliente, tiene un procesador con 12 gigas de memoria RAM. Bueno, pues eso en consultoría no representó nada. Así que quiero emplear este tiempo para explicarte un poco qué es la programación neurolingüística. Pero antes quiero contarte cómo nació. Nació en 1974 de la mano de dos, yo quiero atribuirles la palabra genialidad como adjetivo calificativo, de dos personas que estudiaban en la Universidad de Santa Cruz y que uno de ellos, Richard Bandler, era programador de computadoras, por cierto, programador de ordenadores, y también era psicólogo. Y el otro, John Grinder, era un experto en lingüística, probablemente uno de los expertos en lingüística, es uno de los lingüistas vivos más importantes de la autoridad. Probablemente, junto con Noam Chomsky, sean los dos lingüistas que más han influido en el mundo personal mío, en el mundo del manejo del lenguaje.
Se juntan estos dos, están estudiando ellos lo que consideran, ellos comentan en sus libros, dicen que perciben que las personas lo que más quieren hacer en el mundo es cambiar, y dicen, bueno, ¿y quiénes son los maestros del cambio? Porque yo con un psicólogo, por ejemplo, o con un terapeuta, le digo, yo necesito cambiar mi vida. No me gusta cómo me relaciono con las mujeres, con los hombres, con mi familia, con las personas, con el trabajo, con la vida, etcétera, etcétera. Necesito cambiarlo. Entonces detectaron ellos que una de las necesidades más grandes de los seres humanos, por lo menos los de la época en California en el 74, era cambiar. Yo sigo pensando que la mayoría de los seres humanos tenemos una necesidad imperiosa, absoluta, interna de cambiar. Y ellos lo que hicieron fue estudiar a los mejores maestros de cambio que existían en ese momento, que eran Virginia Satir, Fritz Perls, el padre de la terapia Gestalt, y un hipnoterapeuta extraordinario que se llamaba Milton Erickson. Milton, Virginia y Fritz utilizaban una serie de patrones que ellos pudieron poner en común, codificar, transformarlos en una metodología que era fácilmente enseñable, de tal manera que no necesitabas ser psicólogo para aplicarla. Lo único que tenías que hacer era aprender esos pasos, esos patrones que estaban constituidos por una serie de sencillos pasos, uno detrás del otro, que realmente cualquier persona podría llevar a la práctica. Seguro a estas alturas te estás preguntando por qué llamaron a esta ciencia PNL. Bueno, programación neurolingüística, y en corto PNL, como se la conoce coloquialmente. Y eso, el que te lo estés preguntando, habla muy bien de ti y merece, por supuesto, una respuesta. Y la situación es esta. Ellos descubrieron que programación neurolingüística era la forma más rápida de llamar a la manera en que o la forma más específica y precisa de llamar a la forma en que los seres humanos percibimos la realidad y hacemos cosas como consecuencia de nuestra percepción. Nosotros vivimos en un mundo, tomamos información de ese mundo, la interpretamos y esa interpretación queda asociada a la percepción que nosotros tenemos del mundo. ¿Qué utilizamos para percibir cosas del mundo? Nuestros 5 sentidos, o también llamado nuestro sistema neurológico. ¿Y qué utilizamos los seres humanos para darle un significado a eso que estamos experimentando o percibiendo? El lenguaje. Entonces, entre la percepción neurológica y el lenguaje que le asociamos, creamos un programa. De ahí en adelante, cada vez que me pase eso, va a significar lo que yo ya decidí que va a significar. Es decir, hay una unión entre lo que percibimos y entre lo que interpretamos. Y nosotros para interpretar, para darle sentido a lo que interpretamos, tenemos el lenguaje. Somos una especie que tiene el lenguaje para entendernos entre nosotros, aunque analizando a la humanidad en general nos damos cuenta que nuestro entendimiento entre nosotros no es tan bueno como debiera de ser. Pero hay razones que lo explican, por supuesto. No nos vamos a meter en ellas ahora. El punto es el siguiente. ¿Por qué la persona, por ejemplo, por qué una persona es impuntual? Tú puedes irte a su pasado, puedes interpretar que lo que ocurre es que esta persona pues, fue enseñada a ser impuntual, vivió en un ambiente de impuntualidad o sus padres eran impuntuales. Pero la realidad puede ser muy diferente y puede ser simple y sencillamente que tiene un programa de ser impuntual. Lo cual es fenomenal porque lo explica, pero también es fenomenal porque si tiene un programa de ser impuntual, ¿por qué no cambiamos el programa de impuntualidad por puntualidad? De una forma un poquito simplificada, pero podemos pensar de la siguiente manera, una especie de ciclo, acción-reacción. Vamos a pensar, la experiencia de la vida. Bueno, yo vivo la vida, recibo una experiencia, la interpreto, conforme yo la interpreto en base a los programas que ya he ido creando, y hacemos programas todo el tiempo. Esos programas que estamos haciendo y que seguiremos haciendo por el resto de nuestra vida y que la mayoría de ellos son inconscientes. Por cierto, una de las cosas más interesantes de la programación neurolingüística es la capacidad de hacer conscientemente los programas que necesitamos. Pero bueno, regresando a la gráfica, al ciclo, empecemos. Realidad, interpretación de la realidad. Eso hace que me sienta bien o mal. En función de como yo me siento, decido. En función de lo que yo decido, hago. Y en función de lo que hago, creo mi realidad. Y así le voy dando vueltas a todo el ciclo. ¿Qué pasa si los resultados que yo estoy experimentando no son los resultados que yo quiero? ¿Qué pasa si esos resultados que se encuentran en el tope de la gráfica no son los resultados que deseo, que me gustarían para mí? Entonces, en lugar de hacer una modificación de programas, lo que yo hago es que modifico mis acciones. Ejemplo, tengo que bajar de peso, una muy mala manera de expresarlo, pero digamos que quiero perder peso y como consecuencia de ese deseo
Es decir, de resultados que no coinciden con los resultados que estoy obteniendo, que son los que salen cuando me peso en la báscula, entonces hago cosas diferentes, trato de comer diferente, trato de hacer ejercicio, pero no he modificado mis programas. Como consecuencia de ello, 90% de las personas que hacen dieta pesan más de lo que pesaban al inicio de la dieta un año después. Es decir, la única forma de cambiar es modificando el programa. Por lo tanto, es absolutamente fascinante encontrar una manera de modificar el programa. Por lo tanto, la PNL yo me atrevería a decir que es uno de los más grandes descubrimientos de la humanidad, por cuanto que nos permite de manera consciente modificar los programas de nuestra conducta, modificar nuestras acciones como consecuencia de manera natural, no forzada, porque yo voy a hacer dietas no forzadas. Es más, ya no las voy a llamar dietas, las voy a llamar mi forma natural de alimentarme, y como consecuencia de esa nueva alimentación, yo voy a obtener los resultados que estoy buscando. ¿Y en las empresas? ¿Funciona la PNL en las empresas? En las empresas es exactamente igual. No hay una sola empresa, bueno, no sé, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero muchas empresas a las que yo he llegado para realizar un programa de cambio me han recibido diciéndome: ya lo hemos intentado antes, pero no funcionó. No sé si haya funcionado o no haya funcionado. Lo que sí sé es que el cambio no es una cuestión de quererlo, no es una cuestión de simplemente quererlo. Además, necesitas tener las técnicas específicas que te van a dar el cambio. Yo proporciono a las técnicas, tú mismo tienes que proporcionar la motivación. Cambiar no es cuestión de capacidad, cambiar es cuestión de la técnica y de la motivación. La capacidad la tenemos todos. Lo que pasa es que si no tenemos idea de cómo se desarrolla ese cambio, es difícil. Para todo esto, los seres humanos tenemos una cosa que se llama cerebro. El cerebro funciona, y funciona con algo más, que no es fácil de explicar. Funciona junto con una cosa que nosotros en términos coloquiales llamamos mente. Entre el cerebro y la mente crean esos programas que nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, implantando en nuestro inconsciente y que nos hacen tomar las decisiones que tomamos y, de nuevo, hacer las cosas que hacemos y, de nuevo, conseguir los resultados que estamos consiguiendo, que a lo mejor no son los que queremos conseguir. Pero el cerebro es exactamente la herramienta maravillosa que tenemos para realizar todo este proceso y es con la que tenemos que trabajar. Por eso, con mucha frecuencia, se define a la programación neurolingüística de muchas formas, pero una en concreto es el manual de uso de nuestro cerebro. Como decía Richard Bandler, mi maestro directo en programación neurolingüística, decía que nuestro cerebro tenía dos problemas. El problema número uno es que no venía con un manual de instrucciones. Y el problema número dos es que es gratuito. No te lo cobraron. Es como si entras a un buffet. Como ya te lo cobraron, te vas a comer hasta lo que no puedes ni digerir. Y lo mismo pasaría con el cerebro. Si realmente nos cobrasen el cerebro y no hay cantidad que lo justifique, pero que nos dijeran: ¿quiere a su hijo o hija con cerebro o sin cerebro? Eso le dijeran a los padres. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues con cerebro va a poder construir su vida, sin cerebro va a ser simplemente una hoja flotando en el agua y estando totalmente a merced de los vientos. Y entonces te dijesen: pero el cerebro vale $2 millones. Y tuvieran que pagar. Oye, ¿qué padre no pagaría o qué madre no pagaría ese dinero por el cerebro de su hijo o hija? Bien, ahora que ya lo tienes, ¿verdad que lo usas? Ese es el problema, que no nos lo cobraron, nos lo regalaron. No tenemos ninguna prisa por usarlo. Y la PNL es el manual de instrucciones del cerebro. ¿Se requiere algo de voluntad? Pero créeme que es una de las cosas más divertidas, entretenidas y eficaces que yo he podido hacer en mi vida. Aprender a utilizar mi cerebro. Desde luego no lo pude usar para que creciera el pelo, pero tampoco es tan necesario. Con PNL, que implica la técnica correcta, podemos lograr cambios en nuestra conducta, podemos lograr cambios en nuestras emociones, podemos dejar atrás cualquier circunstancia que nos ha estado traumatizando durante mucho tiempo y lo podemos hacer en periodos de tiempo verdaderamente alucinantemente cortos. Las empresas pueden enviar con programación neurolingüística material comercial que explica mucho mejor las ventajas y beneficios que tiene la organización. Pueden generar programas de cambio impactantes con mucha eficacia, muy rápidamente. Y de hecho, el movimiento neuromanagement es la aplicación de las habilidades, de las competencias del cerebro a la gestión empresarial, como una manera de utilizar lo que ya tenemos por dentro, lo que ya sabemos hacer, para convertirlo en un sistema de gestión que implica toda una serie de detalles que quizá no vengan al caso
Si somos capaces de imitar la función del cerebro en la gestión organizacional o empresarial, entonces pasaríamos fácilmente de la etapa de competencia donde todos tenemos que destrozarnos unos a otros y es una relación matemática de suma cero, es decir, no ganamos nadie, perdemos todos, a una situación de creatividad, donde lo que hacemos es innovación, crear soluciones diferentes para seguir creciendo socialmente y económicamente hablando, de tal manera que nos enriquecemos unos a otros. Eso es lo que significa la PNL, la ciencia de los resultados. Así que cualquiera puede y debe estudiar programación neurolingüística o PNL. De hecho, yo la pondría como una asignatura, como una materia desde secundaria. Yo creo que en primaria tenemos el lenguaje poco desarrollado como para estudiar programación neurolingüística, pero en secundaria y en adelante es algo que deberíamos de aprender. O no deberíamos aprender a utilizar nuestro cerebro desde lo antes posible en la vida. Pues bien, y ahora caigo por qué mi dossier, aquel que hice en mi segunda empresa de consultoría, no fue tan impactante como yo hubiera querido. Yo creo que la razón fundamental es que no era suficientemente breve. Gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Si te gusta la PNL, la programación neurolingüística, si te llama la atención, estúdialo. Si te gustó este video, dale like, porque eso va a hacer que otras personas puedan tener acceso a esta información y sepan que se pueden cambiar sus vidas de manera técnica, científica. Y si no te gusta, también lo puedes poner en los comentarios. Muchas gracias.